Isabela Montoya retrocedía lentamente, sus manos aferradas al pequeño bolso contra el pecho, mientras tres mujeres del mercado la acorralaban entre un puesto de verduras y una pared de adobe. El aire ardía con polvo y resentimiento. Sus voces eran cuchillas. «¡Fuera de aquí, viuda sin marido! ¡Traes mala suerte!». Una piedra, lanzada por una mano invisible, golpeó el borde de su sombrero y lo hizo caer al suelo. La multitud no intervenía. Al contrario, algunos sonreían. El sol, alto y cruel, le quemaba la nuca, y el latido en sus sienes era un tambor de miedo. En algún lugar, más allá del bullicio, una mirada oscura e inmóvil la observaba, y no era de desprecio. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La mañana había comenzado con promesas vacías. El tren había llegado a la estación de San Miguel, levantando nubes de polvo que parecían tragarse a los recién llegados. Isabela, con su vestido de algodón claro y un sombrero modesto, había bajado del vagón con pasos firmes, ocultando el temblor en sus manos. Nadie la esperaba. Nadie preguntó su nombre. En el mercado, los colores de las frutas y los tejidos se mezclaban con el olor a sudor, leña húmeda y especias. Pero la cordialidad era solo para los conocidos. Cada vez que Isabela intentaba preguntar por alojamiento, recibía sonrisas heladas o excusas apresuradas. «No hay camas disponibles. Vuelve otro día. Aquí no hospedamos mujeres solas». Los cuchicheos comenzaron pronto. Palabras cortadas llegaban hasta ella. Viuda, vergüenza, problemas. El comisario Vargas, un hombre ancho de hombros con un bigote espeso, pasó cerca, ajustando el cinturón donde brillaba la estrella de latón. La miró de arriba abajo, sonrió sin humor y dijo en tono cargado de veneno: «San Miguel no es lugar para forasteras, menos para las que viajan solas». Isabela apretó la mandíbula y siguió caminando, pero cada paso parecía atraer más hostilidad. Un niño tiró de su falda, una mujer la empujó con el cesto del pan, hasta que, en una esquina polvorienta, tres mujeres la acorralaron. No eran desconocidas para el pueblo, y su tono era de sentencia más que de burla. Fue entonces cuando la piedra voló. No era grande, pero el golpe la hizo retroceder y perder el sombrero. El calor le subió al rostro. El impulso le gritaba que recogiera el sombrero, que no diera la espalda. Pero algo la detuvo. Sintió, con la claridad de una punzada, que alguien la observaba. Giró la cabeza. Entre las sombras de un puesto vacío, se recortaba la figura de un hombre altísimo, de piel cobriza y hombros como muros. Llevaba el cabello trenzado, caído sobre una camisa sin mangas hecha de cuero claro. Sus ojos, fijos en ella, no tenían el brillo del odio ni la burla de los demás. Eran intensos, pero serenos, como si midieran cada movimiento suyo. Isabela apartó la vista de golpe, recogió el sombrero y se abrió paso entre la gente, sintiendo que su corazón golpeaba contra las costillas. No sabía quién era ese hombre, pero algo en su porte le decía que no estaba acostumbrado a pedir permiso. Caminó hasta la posada más cercana, una casa grande con paredes encaladas y balcones de hierro. La mujer que atendía ni siquiera dejó que cruzara la puerta. «No tenemos habitaciones». Su voz fue seca, pero sus ojos eran duros como piedra. «Busca en otro lado». Al caer la tarde, Isabela comprendió que el otro lado no existía. Vagó por calles estrechas, evitando las miradas, hasta que llegó a las afueras, donde el camino se ensanchaba y el polvo se levantaba con cada brisa. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. El hombre estaba de pie en medio del camino, inmóvil, como si la esperara. No llevaba armas visibles, pero su sola presencia imponía más que cualquier rifle. Cuando ella se detuvo a unos metros, él habló por primera vez. «Vienes conmigo». No hubo pregunta ni duda en su voz. Era una afirmación, como si el destino ya estuviera escrito. Y antes de que pudiera responder,
Él giró sobre los talones y comenzó a caminar hacia las montañas, sin volver la cabeza. Isabela miró a su alrededor. Nadie más estaba allí. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y el aire se enfriaba. Su mente le decía que no debía seguirlo, que era un desconocido, un apache. Pero algo en el rechazo del pueblo y en la firmeza de aquel hombre le hizo dar un paso, y luego otro. Así comenzó el camino que la llevaría lejos de San Miguel, y aún más lejos de la mujer que había sido hasta ese día. El sendero se estrechaba conforme se alejaban del caserío. La luz del atardecer filtraba rayos oblicuos entre los matorrales y los troncos retorcidos de mezquite. Isabela seguía a varios pasos detrás del hombre apache, observando cómo sus pisadas eran firmes y silenciosas sobre la tierra suelta. Ni una sola vez miró atrás para confirmar que ella lo seguía. Caminaba como si supiera que lo haría. La brisa traía olor a tierra caliente y resina. Cada tanto, el crujir de una rama bajo sus botas la sobresaltaba. No sabía hacia dónde la llevaba, ni por qué lo estaba siguiendo. Podría haberse detenido en cualquier momento, dar media vuelta y regresar a San Miguel. Pero la imagen de los rostros hostiles en el mercado, de las miradas llenas de desprecio, le quemaba más que el sol de la sierra. «¿A dónde vamos?», preguntó al fin, su voz cortando el silencio como un hilo frágil. El hombre no disminuyó el paso. «A donde no te van a mirar como lo hacen ahí». La respuesta, escueta y grave, no aclaraba nada, pero tampoco necesitaba más para que Isabela continuara andando. El terreno empezó a inclinarse. Subieron por una vereda angosta, flanqueada por piedras y cactus. A lo lejos, las montañas se alzaban como gigantes cubiertos de sombras. Isabela sintió que cada paso la alejaba de todo lo que conocía. Al cabo de un rato, alcanzaron un arroyo seco. El apache se agachó, tomó un puñado de arena y la dejó deslizar entre sus dedos. Sus ojos seguían mirando hacia adelante, atentos a algo invisible para ella. «Mi nombre es Isabela Montoya», dijo, como si presentarse pudiera darle un poco de control sobre la situación. «Nahuel», respondió él, sin mirarla, y esa fue toda la presentación. Continuaron caminando hasta que el cielo se tornó violeta. La temperatura descendió bruscamente y un aire frío bajó de la montaña. Isabela sintió un estremecimiento y, sin decir palabra, Nahuel le tendió una manta que llevaba enrollada al hombro. Cuando por fin dejaron atrás un último recodo, apareció un claro oculto entre paredes de roca. Allí, junto a una fogata que chisporroteaba, una anciana de cabello largo y trenzado los observaba con ojos oscuros y brillantes. Tenía la piel arrugada como corteza y las manos apoyadas en un bastón de madera pulida. «Abuela Kiona», dijo Nahuel con voz baja. «Ella es Isabela». La anciana no respondió de inmediato. Se levantó despacio, caminó hasta Isabela y le ofreció un cuenco de barro lleno de agua fresca. El gesto era simple, pero la mirada que lo acompañaba parecía leer más allá de la superficie. Isabela bebió, sintiendo el alivio en la garganta seca. «Gracias», susurró, aunque no estaba segura de que Kiona entendiera español. La noche cayó rápido. El cielo se llenó de estrellas y los sonidos de la sierra, coyotes a lo lejos, el crujir de ramas, hicieron que Isabela sintiera un peso nuevo en el pecho. Estaba lejos de todo lo familiar, en un lugar donde nadie la conocía, y sin embargo, no había hostilidad en las miradas que la rodeaban. Sentada junto al fuego, observó a Nahuel trabajar en silencio, colocando troncos y avivando las llamas. Movía las manos con calma, como si cada acción tuviera un propósito. «Puedes dormir ahí», indicó él, señalando una manta tendida junto a la pared del tipi. «Mañana hablaremos». Isabela asintió, pero cuando la oscuridad cerró completamente sobre el claro, su mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Y si él la había traído aquí para algo que aún no comprendía? ¿Y si no podría marcharse si lo deseaba? En mitad de la noche, se levantó sin hacer ruido.
El fuego estaba casi apagado. Caminó unos pasos hacia el sendero, pero la negrura era tan densa que parecía tragarse todo. Un aullido largo resonó en la distancia, seguido de otro más cerca. El frío le mordió los dedos y un escalofrío recorrió su espalda. Se dio media vuelta y regresó al tipi. Nahuel no se movió, pero cuando ella se envolvió en la manta, notó que las brasas habían sido reavivadas. No sabía si él se había levantado o si nunca había dormido. Antes de cerrar los ojos, Isabela pensó que tal vez, en ese lugar extraño, había una calma diferente. No la calma de quien está seguro, sino la de quien ya no espera nada, y por eso no teme. A lo lejos, en el límite de la oscuridad, Nahuel levantó la vista hacia las montañas. Sabía que el mundo de Isabela estaba a punto de cambiar, y que el suyo, quizá, también. La primera luz del alba tiñó las rocas de tonos dorados. Isabela se despertó con el olor a maíz tostado y humo. Afuera, Nahuel estaba preparando algo en silencio, mientras Kiona molía granos en una piedra circular. El día apenas empezaba, y aunque Isabela no lo sabía, sería el primero de muchos en los que aprendería a sobrevivir lejos de San Miguel, y más cerca de lo que algún día llamaría hogar. En el horizonte, un buitre describía círculos amplios sobre el valle. El viento traía un presagio leve, apenas perceptible, pero Nahuel lo sintió, y en sus ojos, por un instante, pasó una sombra. Sin saberlo, Isabela había dado el primer paso hacia una vida que no podría imaginar, y hacia un peligro que ya se movía, lento, en su dirección. El amanecer en Sierra Madre llegó con un silencio distinto, roto solo por el murmullo del viento entre los pinos y el chisporroteo de la leña húmeda. El aire era frío y nítido, y la luz dorada se filtraba por las aberturas del claro, donde se alzaban el tipi de Nahuel y la pequeña choza de Kiona. Isabela salió, todavía envuelta en la manta que él le había prestado la noche anterior. Sus pies descalzos sintieron la aspereza del suelo, y un escalofrío le recorrió las piernas. Nahuel estaba agachado junto al arroyo que bordeaba el claro, llenando una vasija de barro. Al verla, levantó la vista y le hizo un leve gesto para que se acercara. «Bebe», dijo, extendiéndole el recipiente. El agua estaba helada, pero limpia y refrescante. Isabela bebió con avidez, sintiendo cómo el líquido le despejaba la mente. «Hoy aprenderás», añadió él. «¿Aprender qué?», preguntó ella, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Nahuel no respondió de inmediato. Se levantó, tomó un manojo de ramas secas y se las entregó. El fuego no se enciende solo. Durante las horas siguientes, Isabela siguió instrucciones que parecían más gestos que palabras. Nahuel le mostró cómo apilar las ramas más finas en forma de pequeño tipi, cómo colocar debajo la hierba seca y soplar con cuidado para que la chispa no se apagara. Al principio, el humo le hizo lagrimear y toser, pero poco a poco la llama tomó fuerza y empezó a crecer. «El fuego necesita aire, no prisa», murmuró Nahuel, como si hablara tanto del fuego como de la vida. Kiona, sentada sobre una manta, observaba en silencio mientras molía maíz en una piedra circular. Sus manos, arrugadas y fuertes, se movían con un ritmo que parecía aprendido desde la infancia. De vez en cuando miraba a Isabela y asentía, como si aprobara un progreso invisible. Al mediodía, Nahuel le indicó que montara un caballo que estaba atado cerca del claro. El animal, de pelaje oscuro y ojos brillantes, resopló al sentirla. «Sujétate aquí», dijo, colocando sus manos sobre las riendas. «No tires, guía». El primer intento fue torpe. El caballo giró en círculos y ella casi perdió el equilibrio. Nahuel se colocó a su lado, sosteniendo las riendas con firmeza, guiándola con paciencia. Poco a poco, el animal empezó a obedecer. El viento le golpeaba el rostro, y por un instante, Isabela sintió algo parecido a libertad. Cuando regresaron,
Kiona había preparado una sopa espesa con maíz y hierbas silvestres. Comieron en silencio, y cada cucharada le devolvía fuerzas. Por la tarde, Nahuel salió a revisar trampas en el bosque y le indicó que lo acompañara. Caminaban en fila por senderos estrechos, cubiertos de hojas secas. El canto de los pájaros se mezclaba con el crujir de las ramas bajo sus pies. Nahuel le señalaba huellas en el suelo. Un venado había pasado hacía pocas horas. Un conejo había saltado entre dos arbustos. La tierra habla, pero pocos escuchan, dijo, sin mirarla. Isabela lo observaba de reojo. La manera en que se movía, en que cada gesto tenía un propósito, la desconcertaba. En él no había ostentación, pero tampoco sumisión. Era como si perteneciera a la montaña tanto como los árboles y el agua. Al caer la tarde, regresaron al claro con algunas piezas pequeñas de caza y un manojo de raíces medicinales que Kiona recibió sin una palabra. Isabela ayudó a preparar la cena, y mientras cortaba hierbas, sintió un leve temblor en las manos. No era de frío, sino de una inquietud que no sabía explicar. Esa noche, el fuego iluminó los rostros de los tres. Kiona, con voz pausada, comenzó a contar una historia en su lengua apache. Nahuel traducía a intervalos. Hablaba de un joven que había perdido a toda su familia en una emboscada, pero que había encontrado fuerza cuidando a los sobrevivientes de su aldea. La fuerza, dijo Kiona al final, no siempre es gritar o pelear. A veces es quedarse. Isabela no respondió, pero las palabras quedaron flotando en su mente. Cuando el cielo se cubrió por completo de estrellas, se recostó en su manta. Escuchó a los coyotes a lo lejos y el suave crepitar del fuego. Entre esos sonidos, juraría haber oído otro, el galope de caballos, muy lejos, en el valle. Quizá había sido su imaginación, pero al mirar hacia donde estaba Nahuel, lo vio de pie, inmóvil, con la vista fija en la oscuridad. Ella cerró los ojos, intentando ahuyentar el desasosiego, pero en lo más profundo sabía que algo se acercaba, y que esa calma recién descubierta no duraría para siempre. La noche había sido larga. El viento golpeaba las paredes del tipi y arrastraba consigo un olor a humedad y resina. Isabela despertó antes del amanecer, con la sensación de que algo, quizá un sueño, la había empujado fuera del descanso. Afuera, el cielo todavía estaba cubierto de estrellas, y el frío le mordía la piel. Nahuel ya estaba despierto, sentado junto al fuego, afilando con calma la hoja de su cuchillo. La luz temblorosa de las brasas iluminaba su rostro serio. No la miró, pero habló como si supiera que ella estaba allí. Hoy aprenderás más. No basta con encender el fuego, hay que mantenerlo vivo. Isabela se acercó, todavía envuelta en la manta. Él le indicó que colocara más leña, explicando cómo dejar espacio para que el aire circulara. Ella lo hizo con cuidado, sintiendo que cada chispa respondía a sus manos. Cuando la llama creció, Nahuel sintió brevemente, sin sonrisa, pero con un brillo distinto en los ojos. Después de un desayuno sencillo de maíz tostado y hierbas, salieron juntos hacia un pequeño claro cercano. El sol empezaba a asomar, tiñendo de oro las copas de los pinos. Nahuel le entregó una cuerda trenzada. Hoy montarás sola. El caballo, el mismo de días atrás, resopló y movió las orejas al verla. Isabela tomó las riendas con firmeza. Nahuel caminó a su lado las primeras vueltas, corrigiendo su postura, indicándole cómo mover las piernas para guiar al animal. Poco a poco, él se apartó, dejándola avanzar sola entre los árboles. El viento le golpeaba el rostro, y por un instante sintió un impulso extraño: reír. No lo hizo, pero esa sensación cálida permaneció. Más tarde, de regreso al campamento, Kiona le pidió ayuda para recolectar agua en cántaros. El arroyo estaba a pocos minutos, pero el terreno era irregular y resbaladizo. Isabela, concentrada en no derramar el agua, no vio la piedra afilada que sobresalía. Tropezó y cayó de rodillas. El borde de la roca le abrió un corte en la pierna.
El agua se derramó, pero antes de que pudiera incorporarse, Nahuel estaba allí. No dijo nada. Se arrodilló frente a ella, examinó la herida y con manos firmes la limpió con agua del arroyo. Luego, sacó un pequeño frasco de ungüento y lo aplicó con cuidado. «Esto cicatriza rápido», murmuró. «No dejes que la sangre toque la tierra sin razón». Isabela lo miró. Por primera vez desde que se conocieron, sintió que la distancia entre ellos se había acortado. No era solo un hombre que la había traído a este lugar. Era alguien que, de algún modo, estaba dispuesto a protegerla. El resto de la tarde transcurrió en un silencio cómodo. Isabela ayudó a Kiona a preparar tortillas, aprendiendo a amasar la masa y a cocerla sobre la piedra caliente. El aroma se mezclaba con el humo del fuego y el murmullo del bosque. Al caer la noche, los tres se sentaron alrededor de las llamas. Kiona contó otra de sus historias, esta vez sobre una mujer que había llegado a la aldea huyendo de su propio pueblo y que, con el tiempo, se convirtió en guardiana de los niños. Nahuel tradujo despacio, observando cómo cada palabra parecía encontrar un lugar en la mente de Isabela. Cuando se retiraron a dormir, la oscuridad estaba más espesa que otras noches. El aire traía un olor distinto, metálico, casi imperceptible. Isabela se acomodó en su manta, pero el sueño tardaba en llegar. Afuera, un caballo relinchó brevemente. Nahuel salió del tipi y permaneció de pie, escuchando. En la distancia, un eco leve, cascos golpeando tierra, lejos todavía, pero lo bastante claros para reconocer que no eran de caza ni de viaje común. Nahuel frunció el ceño. No dijo nada a Isabela, pero supo que ese sonido marcaría el inicio de un cambio. En el horizonte, más allá de las sombras, el polvo comenzaba a levantarse. El sol salió temprano sobre Sierra Madre, pintando de naranja las rocas y dejando ver una neblina ligera que se aferraba al valle. Isabela despertó con el canto de un ave que no conocía. Su sonido era agudo, repetitivo, como si advirtiera de algo. Afuera, Nahuel ya estaba listo, revisando el filo de su lanza corta y asegurando las correas de un morral de cuero. «Hoy iremos más lejos», dijo, entregándole una manta enrollada y un pequeño cuchillo. «No hables mucho, escucha más». El tono no era de advertencia, sino de enseñanza. Salieron temprano, dejando a Kiona preparando maíz junto al fuego. El sendero descendía hacia una zona más abierta, donde el bosque se mezclaba con claros de hierba alta. El aire estaba impregnado de olor a resina y tierra húmeda, y cada paso hacía crujir las hojas secas bajo sus botas. Nahuel se detenía a menudo. Tocaba el suelo, miraba el horizonte, escuchaba el viento. «Mira aquí», indicó, señalando una huella en el barro. «Venado, pasó al amanecer». Isabela se agachó, intentando memorizar la forma de la huella. Sentía que cada detalle que él señalaba era parte de un idioma que apenas empezaba a aprender. Más adelante, llegaron a un grupo de arbustos con pequeñas flores amarillas. Nahuel cortó algunas raíces con movimientos precisos. «Para el dolor», explicó. «Mi abuela las usa en infusión». Mientras él trabajaba, Isabela miraba el horizonte. Desde donde estaba, podía ver el perfil de la montaña y más abajo, el sendero que conducía hacia el valle. Una línea de polvo se levantaba a lo lejos, delgada pero persistente. No dijo nada. Pensó que tal vez era un grupo de animales. Siguieron hasta una pequeña quebrada, donde el agua corría clara entre piedras lisas. Nahuel dejó las raíces en la orilla y le pidió que intentara atrapar un pez con las manos. La primera vez, Isabela terminó empapada y sin nada que mostrar. La segunda, logró acorralar a uno contra una piedra, pero escapó en el último segundo. Nahuel soltó un breve sonido, no exactamente una risa, pero lo más cercano que ella le había oído. «Mañana, quizás». De regreso al campamento, el sol ya estaba alto.
El olor a tortilla recién hecha y hierbas frescas les dio la bienvenida. Kiona los observó llegar, y su mirada se detuvo un instante más de lo normal en el rostro de Nahuel, como si leyera algo que él no decía. Durante la comida, Isabela notó que Nahuel estaba más callado de lo habitual. No parecía cansado, sino concentrado. Ella recordó la línea de polvo en el valle, pero no estaba segura de mencionarlo. Por la tarde, Kiona pidió a Isabela que la acompañara a recoger leña cerca del límite del bosque. El aire estaba más cálido, y el canto de los pájaros se interrumpía de vez en cuando, como si algo los ahuyentara. Mientras cargaban los troncos, Isabela escuchó un sonido seco, como un golpe de hierro contra piedra. Se giró, pero no vio nada. «Vámonos», dijo Kiona, con una firmeza que no admitía discusión. De regreso, encontraron a Nahuel revisando el arco viejo que descansaba junto a la entrada del tipi. Estaba comprobando la tensión de la cuerda y afilando las puntas de unas flechas. Al verlas, guardó todo sin explicar. Esa noche, el fuego ardió más alto que de costumbre. El humo subía recto hacia el cielo sin viento. Nahuel comía en silencio, pero sus ojos se movían hacia la oscuridad más allá del claro. Isabela, inquieta, rompió el silencio. «Hoy vi polvo en el valle, como si algo se acercara». Nahuel dejó la vasija a un lado. «Lo sé, no es de animales». No dijo más, pero Isabela sintió que su calma habitual se tensaba como la cuerda de un arco. Kiona, en silencio, se levantó para poner más leña al fuego, como si supiera que en los días que venían, esa llama sería necesaria no solo para el calor. Cuando Isabela se recostó esa noche, no pudo evitar escuchar, más allá de los ruidos del bosque, un eco lejano. Cascos golpeando tierra, constantes, pacientes, como si no tuvieran prisa pero tampoco intención de detenerse. Aún no lo sabía, pero el presagio que flotaba en el aire estaba a punto de materializarse, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual en Sierra Madre. El amanecer llegó gris, cubierto por nubes bajas que parecían descender desde las cimas más altas. El aire olía a lluvia lejana y a tierra removida. Isabela despertó con un nudo en el estómago, como si la noche le hubiera dejado un aviso en sueños. Afuera, Nahuel estaba de pie, quieto, mirando hacia el valle. Sus hombros, tensos, no se movían ni con el viento frío que bajaba de la montaña. «Están más cerca», dijo sin girarse, como si supiera que ella estaba detrás. Isabela no preguntó quién. No hacía falta. Desde hacía 2 días, ese polvo en el horizonte no había desaparecido. Ahora, incluso sin verlo, podía sentir que no eran viajeros inofensivos. Kiona salió del tipi, cargando un cesto con raíces secas. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se posaron en Nahuel, y un intercambio silencioso pareció ocurrir entre ellos. Luego se acercó a Isabela y le puso una mano en el hombro. «Hoy no te alejes del claro», dijo, con una voz baja pero firme. La mañana transcurrió en una calma engañosa. Nahuel trabajó afilando la hoja de su cuchillo y revisando la cuerda del arco. Isabela intentó ocuparse moliendo maíz, pero el golpeteo rítmico contra la piedra se sentía fuera de lugar, como si el sonido perturbara el silencio expectante de la montaña. Al mediodía, mientras llenaba un cántaro en el arroyo, escuchó un eco profundo. Cascos, ahora más nítidos. Levantó la cabeza y miró en dirección al valle. Entre las brumas y la distancia, pudo distinguir siluetas a caballo. Eran pequeñas desde allí, pero su avance era constante. Regresó apresurada al campamento. Nahuel la vio llegar y dejó a un lado el arco. «Se adelantan más rápido de lo que pensaba». «¿Quiénes son?», preguntó ella, aunque en su interior ya lo sabía. «Hombres de San Miguel, y no vienen a hablar». La tarde se volvió más densa. El viento trajo consigo olor a sudor y hierro, un aroma que Isabela reconoció de las armas que había visto en el pueblo. Nahuel organizó algunas cosas.
Movió las provisiones hacia el interior del tipi, dejó una lanza corta junto a la entrada y preparó un pequeño paquete de cuero con lo esencial. Kiona, mientras tanto, encendió el fuego, aunque aún no caía la noche. Isabela la observaba trabajar, intrigada. La anciana no mostraba miedo, pero sus movimientos eran más rápidos, más decididos. En la oscuridad, la llama es un faro, dijo Kiona, como si explicara por qué prendía el fuego tan pronto. A veces para guiar, a veces para advertir. El sol se escondió temprano tras las nubes pesadas. Isabela sintió que el frío caía como un manto sobre el claro. Nahuel se mantenía en el borde, mirando hacia la senda que descendía al valle. De pronto, se volvió hacia ellas. Mañana, al amanecer, estarán aquí. No hubo más conversación. Cada uno sabía que esa noche sería larga. Isabela no podía dormir. El silencio del bosque se interrumpía por crujidos lejanos y aullidos aislados de coyotes. En un momento, salió del tipi y vio a Nahuel, sentado junto al fuego, con la mirada fija en las brasas. «¿Por qué vienen?», preguntó, acercándose. «Dicen que te rescatarán, pero no buscan rescatarte, buscan venganza y excusas». Ella tragó saliva. La idea de regresar a San Miguel, de volver a esas calles llenas de odio, le revolvía el estómago. «No me iré con ellos», dijo, más para sí misma que para él. Nahuel levantó la vista, y por un segundo, algo parecido a un reconocimiento pasó por sus ojos. «Entonces tendrás que demostrarlo». La madrugada llegó con un aire pesado, cargado de presagio. Cuando el primer rayo de luz asomó, Isabela escuchó el sonido claro y fuerte de los cascos golpeando roca. No eran muchos, pero tampoco pocos, lo suficiente para imponer miedo. Desde la entrada del claro, Nahuel se enderezó y aferró su lanza. Kiona salió detrás de él, y su silueta, pequeña pero firme, se recortó contra la luz creciente. Isabela, de pie junto al tipi, sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Las figuras a caballo se detuvieron a pocos metros, y una voz conocida, áspera, cargada de autoridad, resonó en el aire. «Devuélvanos a la mujer». Era el comisario Vargas. El instante siguiente, todo se tensó. Nahuel no se movió. Kiona dio un paso al frente, y en ese mismo momento, el destino de la montaña empezó a cambiar. El aire estaba helado, pero el calor que emanaba del grupo de jinetes era el de la hostilidad pura. 6 hombres, todos armados con rifles y machetes, formaban una media luna frente al claro. El comisario Vargas, al centro, mantenía el caballo inmóvil, con una mano en las riendas y la otra descansando sobre la culata de su arma. «Devuélvanos a la mujer», repitió, su voz grave retumbando contra las paredes de roca. «No tiene nada que hacer aquí con un salvaje». Isabela dio un paso al frente, el corazón martillándole en el pecho. «Estoy aquí porque quiero. Nadie me obligó». Los hombres intercambiaron miradas. Una risa seca surgió de uno de ellos. «Eso es lo que él te ha hecho creer», dijo, apuntando con el mentón a Nahuel. Nahuel no apartó la vista de Vargas. No había miedo en sus ojos, pero sí una calma peligrosa. «Vete, Isabela», dijo en voz baja, sin girarse. «No», respondió ella, firme. La tensión se volvió insoportable. Un pájaro salió volando de entre los árboles, como si presintiera lo inevitable. Vargas levantó el rifle, y en ese instante, un disparo seco cortó el aire. El estruendo rebotó en las rocas, y un silencio atroz le siguió. Kiona, que acababa de salir del tipi, se llevó una mano al pecho. La sangre manchó su vestido antes de que su cuerpo, pequeño y frágil, cayera al suelo sin un sonido. El grito de Nahuel fue profundo, tan cargado de dolor que pareció sacudir la montaña. No fue un rugido de furia ciega, sino un lamento que llevaba años acumulando injusticias, pérdidas y silencios. Sin vacilar, cargó cuesta abajo, la lanza corta en alto. El primer hombre intentó disparar, pero Nahuel esquivó, golpeando con el asta de la lanza contra su mandíbula.
El caballo del atacante se encabritó, y el hombre cayó. Antes de que tocara el suelo, Nahuel ya estaba sobre él. Isabela, paralizada por un instante, sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Vio a Vargas apuntando a Nahuel y, sin pensar, corrió hacia la entrada del tipi. Allí descansaba el arco viejo que había visto días antes. Sus manos temblaban mientras encajaba una flecha. No sabía disparar bien. La cuerda le quemó los dedos al tensarla. Apuntó al hombre que estaba por alzar el machete contra Nahuel. La flecha salió desviada, pero lo suficiente para que él se agachara instintivamente. Ese segundo fue todo lo que Nahuel necesitó para derribarlo. La lucha fue breve pero brutal. El polvo se mezclaba con el olor a pólvora y sudor. Dos cuerpos quedaron inmóviles en el suelo. Los demás, viendo que no podían con él, dieron media vuelta y huyeron, sus caballos levantando una nube de tierra en la retirada. Isabela dejó caer el arco y corrió hacia Kiona. Se arrodilló a su lado, pero la anciana ya no respiraba. Sus manos, que horas antes habían molido maíz con paciencia, ahora reposaban inertes. Nahuel llegó, cubierto de polvo y sangre, con la respiración agitada. Se arrodilló junto al cuerpo de su abuela y apoyó la frente contra la suya. No dijo nada, pero el temblor en sus hombros hablaba por él. Isabela, sin saber qué hacer, le puso una mano en el brazo. «Lo siento», susurró, y lo repitió una y otra vez, como si las palabras pudieran coser lo que acababa de romperse. Pasaron varios minutos en silencio. El viento empezó a soplar más fuerte, apagando poco a poco las brasas del fuego. Finalmente, Nahuel levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos la miraron de una forma distinta, no como a una extraña, ni como a alguien que debía proteger, sino como a alguien que ahora compartía su dolor. «Tu casa es aquí, si quieres», dijo con voz baja, casi rota. Isabela lo miró. No había exigencia ni obligación en esas palabras, solo una invitación sincera. Afuera, el bosque parecía contener el aliento, como si esperara su respuesta. Ella asintió, y en ese gesto selló no solo su decisión, sino también el vínculo que, desde ese día, la uniría a la montaña y a él. En el horizonte, el eco de los cascos desapareció lentamente, pero ambos sabían que lo ocurrido no quedaría sin consecuencias, y que el silencio que ahora cubría Sierra Madre era solo el preludio de lo que estaba por venir. El claro parecía más grande sin la presencia de Kiona, pero al mismo tiempo más vacío, como si la ausencia de su voz hubiera arrancado algo de la montaña. El cuerpo de la anciana reposaba sobre una manta tejida, con las manos cruzadas sobre el pecho. Isabela había recogido flores silvestres y las había colocado alrededor, mientras Nahuel permanecía en silencio junto a ella, de pie, como un guardián que no abandona su puesto. El sol se filtraba entre las nubes, iluminando apenas los bordes del tipi. El humo de una pequeña fogata ascendía recto hacia el cielo, sin viento que lo desviara. Era un día extraño, demasiado quieto para lo que había ocurrido horas antes. Isabela no sabía qué decir. Cada vez que miraba el rostro inmóvil de Kiona, sentía un peso en el pecho. No era solo la tristeza de la pérdida, era la certeza de que aquella mujer había sido un refugio breve pero real. «¿Harás un entierro?», preguntó al fin, rompiendo el silencio. Nahuel asintió lentamente. «Al amanecer, en la cima. Desde allí verá todo lo que protegió». Sus palabras eran firmes, pero su voz tenía un matiz quebrado. Isabela lo observó mientras se agachaba para ajustar la manta que cubría a Kiona. Sus manos, grandes y fuertes, se movían con una delicadeza que no encajaba con la imagen de guerrero que el pueblo de San Miguel habría pintado de él. Pasaron el resto de la tarde recogiendo piedras planas y ramas largas. Nahuel le explicó que las colocarían en forma de círculo, un signo para que los animales no se acercaran. Trabajaron sin hablar, pero cada gesto parecía sincronizado, como si la tarea misma los mantuviera unidos. Al caer la noche,
Encendieron una última fogata junto al tipi. Nahuel se sentó frente a las llamas y después de un largo silencio, habló. Cuando era niño, Kiona me enseñó que la fuerza no es solo luchar, es también quedarse cuando todo dentro de ti quiere huir. Isabela sintió un nudo en la garganta. Creo que lo entiendo, dijo, aunque sabía que aún le faltaba mucho para comprenderlo por completo. Él la miró, y por primera vez desde que se conocieron, sus ojos no tenían la barrera de la desconfianza. Te lo preguntaré una vez, no más. Su voz era grave, pero no amenazante. Este es tu lugar, si así lo eliges. Isabela bajó la mirada hacia sus manos, cubiertas de polvo y pequeñas heridas por el trabajo del día. Pensó en San Miguel, en las caras que la habían rechazado, en las calles donde cada paso era una humillación. Luego pensó en este claro, en la montaña, en el silencio que no la juzgaba. «Me quedo», respondió, y su voz no tembló. Nahuel no dijo nada. Simplemente inclinó la cabeza y volvió a mirar el fuego. Pero Isabela percibió un cambio, como si el aire se hubiera vuelto menos tenso. Esa noche, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto. Isabela se recostó sobre su manta, escuchando el crujir lento de las brasas. Por primera vez desde que dejó Veracruz, no sintió la urgencia de huir. Al amanecer, llevaron el cuerpo de Kiona hasta una cima cercana. El ascenso fue lento, cargado de silencio y de pasos firmes. Desde lo alto, la vista se extendía sobre valles y bosques, un mar de verdes y grises que parecían no tener fin. Allí, Nahuel colocó a Kiona sobre la tierra, rodeada por las piedras y las flores que habían recogido. Isabela, sin conocer las palabras en apache, murmuró una despedida en voz baja, agradeciendo en su interior por cada gesto que la anciana le había dado. Cuando bajaron, el sol ya estaba alto. Nahuel se detuvo a mitad de camino y señaló hacia el sur. «El pueblo creerá que te llevé contra tu voluntad. Algunos volverán, otros inventarán historias». Isabela lo miró con calma. «Que inventen lo que quieran. Yo sé la verdad». Nahuel asintió, pero sus ojos no se apartaron del horizonte. La verdad no siempre basta para mantener la paz. Ese día comenzaron a reparar el tipi y a reorganizar el campamento. Isabela aprendió a tensar la cuerda del arco y a preparar flechas simples con puntas de piedra. Nahuel no lo dijo en voz alta, pero ella entendió. No era un entrenamiento casual, era una preparación para lo que pudiera venir. Al final de la tarde, mientras el sol teñía de rojo las rocas, Nahuel dejó el arco a un lado y se sentó junto a ella. «Mañana iremos más lejos. Hay cosas que necesitas ver y aprender». Isabela asintió, sintiendo que sus días de observadora pasiva habían terminado. En el borde del claro, el viento trajo un eco leve, distante, apenas audible. Podía haber sido el crujir de ramas o el galope de un caballo lejano. Nahuel alzó la vista, sus sentidos agudizados. Sabía que la elección de Isabela no solo había sellado un vínculo, sino que también los había colocado en el camino de un destino que ya se movía hacia ellos. El amanecer llegó sin nubes, pero el aire estaba frío y seco, con ese filo que corta la piel y obliga a respirar más despacio. Isabela despertó antes que Nahuel, algo poco común desde que vivía en el claro. Durante unos minutos se quedó observando el tipi desde dentro, escuchando el crujir suave de las ramas que el viento movía allá afuera. Había pasado una semana desde que Kiona fue enterrada en la cima, y aunque el dolor seguía presente, algo nuevo había echado raíces, la certeza de que ese lugar era suyo, tanto como de Nahuel. Se incorporó y salió. El cielo estaba pintado de tonos pálidos, y las sombras de los pinos se proyectaban largas sobre el suelo. Nahuel estaba agachado cerca del arroyo, reparando una red de pesca. Su postura, concentrada y firme, le recordaba que todo lo que él hacía
parecía tener un propósito claro, una intención que nunca se desperdiciaba. «Hoy iremos más allá del arroyo», dijo sin mirarla directamente. «Quiero enseñarte a leer el bosque». Isabela asintió. Desde que aceptó quedarse, sus días habían estado llenos de tareas y aprendizajes. Montaba mejor que antes, sabía encender fuego con rapidez y ya no se asustaba con los ruidos de la montaña por la noche. Sin embargo, presentía que lo que Nahuel quería mostrarle ese día iba más allá de la simple supervivencia. Tomaron un camino que descendía por un lado de la montaña y luego se internaba en un sendero angosto, cubierto de hojas y raíces. El aire estaba impregnado del olor a pino y tierra húmeda. El silencio entre ellos no era incómodo. Era como si el bosque mismo dictara cuándo se debía hablar. Al cabo de un rato, Nahuel se detuvo y señaló el suelo. Aquí pasó un jabalí anoche. Su dedo marcaba huellas que a Isabela le parecían apenas hendiduras. Mira las marcas, profundas, porque la tierra estaba blanda. Ella se agachó, intentando memorizar la forma, y luego lo siguió hasta un claro pequeño donde la luz caía en manchas irregulares. Allí, Nahuel se inclinó y recogió unas hojas. Esto es para las heridas. Si alguna vez me pasa algo y no puedes encontrarme, sabrás qué usar. Isabela tomó las hojas entre sus dedos. Eran ásperas, con un aroma fuerte, casi amargo. Guardó algunas en una pequeña bolsa de tela que había empezado a llevar para esos aprendizajes. Continuaron su camino y tras un par de horas llegaron a un peñasco desde donde se podía ver gran parte del valle. Desde allí, Isabela distinguió el sendero que conducía a San Miguel. En la lejanía, apenas visibles, unas manchas oscuras se movían lentamente. No eran animales, eran hombres a caballo. «¿Crees que...?» empezó a preguntar, pero Nahuel levantó una mano para silenciarla. «No vienen ahora, pero no olvides que existen». Su voz era baja, pero cargada de certeza. «Por eso aprendes, no para huir, sino para elegir cómo quedarte». El regreso al campamento fue más rápido. A media tarde ya estaban preparando la comida, pescado del arroyo y un guiso de raíces. Mientras comían, Nahuel habló de lo que vendría en los próximos días. Enseñarle a usar el arco de verdad, a colocar trampas para animales y a encender fuego bajo la lluvia. «Aquí nadie te dará nada», dijo mientras afilaba una flecha. «Pero la montaña lo ofrece todo si sabes pedirlo». Isabela lo observó. Había aprendido a leer sus gestos, a entender que sus palabras, aunque escasas, eran siempre exactas. Pensó en San Miguel, en lo fácil que era para ellos gritar, insultar, llenar el aire con palabras vacías. Nahuel, en cambio, hablaba poco, pero cada frase dejaba una huella. Al caer la tarde, se sentaron junto al fuego. El cielo estaba despejado, y las primeras estrellas comenzaron a encenderse. Isabela, con un impulso que no había sentido antes, rompió el silencio. «Eres mi fuerza». Las palabras le salieron sin planearlo, pero no quiso retirarlas. Nahuel levantó la vista del cuchillo que estaba afilando. Sus ojos se encontraron con los de ella, y durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente, él dejó el cuchillo a un lado y asintió. No era una sonrisa lo que apareció en su rostro, pero sí algo más raro, un destello de aceptación, quizá incluso de orgullo. La noche avanzó tranquila, pero el sueño de Isabela fue interrumpido por un sonido que la puso alerta. Pasos pesados sobre la tierra, no muy lejos del tipi. Se incorporó, escuchando con atención. Nahuel ya estaba despierto, de pie junto a la entrada. «Es un ciervo», dijo, como si hubiera leído su miedo. «Pero recuerda este sonido. No todo lo que camina en la noche es inofensivo». Ella volvió a recostarse, pero tardó en dormir. En su mente seguían resonando sus propias palabras. «Mi fuerza». Comprendió que ya no veía a Nahuel como un extraño, ni siquiera como un salvador. Ahora era parte de su vida, de su historia.
y aunque sabía que la montaña podía ser dura y peligrosa, también entendía que allí, por primera vez, podía decidir su destino. Al amanecer siguiente, el viento trajo un olor distinto, humo, pero no del fuego del campamento. Era más fuerte, más acre. Nahuel lo notó también. Su cuerpo se tensó de inmediato. «Viene del sur, del sendero a San Miguel», dijo, mirando hacia el horizonte. Isabela sintió un escalofrío. No sabía si ese humo traía consigo noticias, amenazas o recuerdos, pero estaba segura de que no era una señal vacía. Nahuel apagó las brasas con un movimiento rápido y comenzó a recoger algunas cosas. «Hoy iremos a la cima, no solo para vigilar. Necesito mostrarte algo». Ella no preguntó qué. Sabía que las respuestas llegarían en el momento justo, como siempre ocurría con él. Mientras subían por la ladera, Isabela miró hacia atrás. El claro, su nuevo hogar, parecía pequeño desde esa distancia, pero estaba marcado por la seguridad que solo se siente en un lugar elegido, no impuesto. Cuando llegaron a la cima, el viento golpeó con fuerza, despejando cualquier resto de niebla. Desde allí, el valle se extendía como un mapa abierto. En la distancia, el humo seguía elevándose, oscuro y espeso. «No todo humo viene de un fuego que calienta», dijo Nahuel, con la mirada fija en el horizonte. «Algunos anuncian que la paz está por terminar». Isabela sintió que esas palabras no eran una advertencia pasajera, sino un anuncio claro. Y aunque el miedo quiso abrirse paso, había algo más fuerte en su interior, una firmeza que no conocía antes de llegar a Sierra Madre. La montaña, pensó, ya no era solo un refugio, era un lugar por el que estaba dispuesta a luchar. Nahuel giró hacia ella, evaluándola como siempre, y asintió. «Mañana empezamos con el arco. Ya no basta con aprender. Es hora de estar lista». El viento sopló con más fuerza, llevando consigo el olor a humo y un presagio de lo que vendría. Y allí, en la cima, ambos entendieron que el tiempo de la calma estaba contado. El amanecer de aquel día llegó cubierto por un cielo de un azul limpio, sin nubes, que anunciaran tormenta. Sin embargo, en el aire había algo distinto, una tensión invisible que se sentía en cada respiración. Isabela se despertó con el sonido rítmico de un cuchillo afilándose. Nahuel estaba sentado junto al fuego, concentrado, su rostro serio como si repasara mentalmente cada paso del día que estaba por comenzar. Habían pasado meses desde que ella decidió quedarse en Sierra Madre. El dolor por la pérdida de Kiona seguía ahí, pero se había convertido en una fuerza silenciosa que guiaba sus manos en cada tarea. Ya no era la mujer que llegó a San Miguel, buscando un lugar donde empezar de nuevo. Ahora conocía los senderos de la montaña, podía encender un fuego bajo lluvia, cazar con arco y encontrar hierbas medicinales sin ayuda. Nahuel la miró un instante y asintió. «Hoy terminaremos lo que empezamos», dijo, y no tuvo que explicar a qué se refería. Pasaron la mañana revisando el campamento. Isabela tensó las cuerdas del tipi, recogió la leña necesaria y revisó el pequeño huerto que había empezado a crecer junto a las rocas. Nahuel afiló su lanza y preparó un arco más pequeño, hecho a mano, para ella. No era un gesto de protección, sino de reconocimiento. «Si algo vuelve del valle», le dijo, «no me esperarás para actuar». Ella recibió el arco y lo sostuvo con firmeza. No era solo un arma, era una declaración. Al mediodía, subieron juntos a la cima donde descansaba Kiona. El viento movía suavemente las flores secas que Isabela había dejado la semana anterior. Desde allí, el valle se extendía como un lienzo inmenso. No había humo esta vez, pero sí el recuerdo del que habían visto días atrás. Nahuel permaneció en silencio, mirando hacia el sur. «La montaña guarda lo que vale la pena», dijo finalmente, «pero también exige que lo defiendas». Isabela no respondió,
pero su mano se cerró con más fuerza sobre el arco. La tarde transcurrió tranquila, como si el bosque quisiera regalarles unas horas de calma antes de lo inevitable. El sonido del agua en el arroyo, el canto de los pájaros y el crujir de la leña eran los mismos de siempre, pero Isabela los sentía de una forma diferente, como si cada detalle quedara grabado para no olvidarlo jamás. Al caer el sol, se sentaron junto al fuego. Nahuel cortó un trozo de carne y se lo ofreció. Ella lo aceptó, y por un momento compartieron una cena silenciosa que parecía un pacto sin palabras. «Cuando llegaste», dijo él, mirando las llamas, «eras como un pájaro herido que aún no sabía si quería volar o esconderse. Ahora no hay jaula que pueda retenerte». Isabela sintió un calor en el pecho, distinto al del fuego. «Y tú eras un hombre que había decidido vivir solo, cargando con su rabia. Ahora ya no estás solo». Sus miradas se encontraron y, sin necesidad de tocarse, ambos supieron que todo lo que habían soportado los había traído hasta ahí. Esa noche durmieron poco. No había miedo, solo una conciencia aguda de que la vida en la montaña era frágil y que cualquier amanecer podía traer cambios. Cuando la primera luz del día tocó el claro, Isabela salió del tipi. El aire estaba fresco, y sobre el horizonte se alzaba un resplandor dorado. Nahuel ya estaba en pie, ajustando las riendas de los caballos. «Vamos al arroyo», dijo. «Quiero que veas dónde plantarás en primavera». Caminaron juntos, y mientras avanzaban, Isabela pensó en cómo había llegado hasta ese momento, en la estación de tren, en las miradas de desprecio, en la voz de Vargas exigiendo devolverla, en el grito de Nahuel cuando Kiona cayó. Todo eso parecía pertenecer a otra vida, y sin embargo, era la raíz de la que había brotado la mujer que ahora era. Al llegar al arroyo, el agua brillaba bajo el sol. Nahuel señaló un terreno cercano. «Aquí crecerán tus maíces, y más allá, tus flores». Isabela sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, su futuro tenía forma concreta. No era una huida, no era una promesa incierta. Era tierra, agua y trabajo compartido. Pasaron el resto de la mañana marcando el terreno y recogiendo piedras para delimitarlo. Al regresar al campamento, el cielo estaba despejado y el aire se llenaba del olor a leña. Antes de que el sol se pusiera, Nahuel colocó una mano sobre su hombro. «Aquí siempre habrá un lugar para ti, no porque lo necesites, sino porque lo eliges». Isabela lo miró, y en ese momento comprendió que no importaban las historias que pudieran inventar en San Miguel. Podían decir que había muerto, que la montaña la había tragado o que el apache la había robado. La verdad era más simple y más poderosa. Se había encontrado a sí misma. Con el último rayo de luz, se sentó frente al tipi y tomó en brazos a su hija recién nacida. Pequeña, de piel cálida y ojos oscuros, dormía tranquila contra su pecho. La habían llamado Esperanza, porque eso era lo que había sobrevivido a todo lo demás: las pérdidas, el miedo, la soledad. Nahuel se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada, pero la forma en que miraba a la niña y luego a Isabela hablaba más que cualquier palabra. La montaña, silenciosa y eterna, los rodeaba como un refugio. Y mientras las estrellas comenzaban a encenderse sobre Sierra Madre, Isabela supo que la historia no necesitaba un final perfecto para ser completa, porque su final ya estaba aquí, en el claro, en la tierra que iba a sembrar, en los brazos que la sostenían y en la vida nueva que respiraba calma contra su pecho. Había llegado buscando un lugar donde empezar. Lo había encontrado, y no lo dejaría jamás. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.